Alabado y exaltado sea el nombre de Yahweh en esta hora. Padre, gracias porque en esta mañana podemos llegar delante de tu presencia con el firme deseo de poderte exaltar, de poder glorificar tu nombre, sabiendo que en medio de nosotros estás tú para establecer la diferencia. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder, oh Padre de la gloria, conocer tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos de interpretarla y de saber que tu presencia está en medio de nosotros para establecer la diferencia. Oro delante de ti, atando y reprendiendo todo rúa contrario al rúa de Yahweh en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, debajo de los mares, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Estoy aquí para dar órdenes a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, los gobernadores de las tinieblas, que cesen su actividad local demoníaca, aquí y ahora y en cualquier lugar donde pueda llegar este video, este audio. Así se hará para la gloria y honra de tu nombre. Oramos delante de tu presencia, Padre mío, para que envíes tu palabra y seremos cambiados. Envía tu palabra y seremos transformados para la gloria y honra de tu nombre. Aleluya. Bendiciones de Yahweh. Le habla el pastor Leonardo Arrieta Valencia, pastor de iglesia, proclamando la verdad a las naciones. Quiero pedirle que por favor usted busque conmigo el libro de Tito, capítulo 3, en el versículo 12, porque ahí vamos a estar meditando la palabra de Yahweh en esta hora. Dice la Biblia: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Versículo 13. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y el verso 15 dice: todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y así finaliza la carta del apóstol Pablo a Tito. Voy a ponerlos un poco en contexto acerca de esta última parte. Tenga presente que cuando inicia la carta del apóstol Pablo a Tito, lo primero que él hace es identificarse como un apóstol de Yahshua, y que por lo tanto, al ser un apóstol de Yahshua, no se llamó a él mismo. Pero también habla de la razón de su llamado, diciendo que la razón de su llamado es para que pueda crecer, para que pueda madurar la fe de los cretenses y también de aquellos que no son israelitas. Y que él está ahí también como padre espiritual de Tito, quien ha sido un hijo fiel, y por lo tanto entonces comienza a decirle que encamine a todas las personas que está pastoreando para la esperanza de salvación que hay en Yahshua. Y luego comienza a hablarle de unas características que deben tener los líderes que él va a escoger, porque le dice que él instituya líderes en los diferentes lugares, y comienza por los bishops o por los obispos o por los pastores, diciendo las características que deben tener los pastores. Luego sigue con las características que deben tener los ancianos, luego las ancianas, luego los jóvenes y luego los esclavos. Y finalmente dice que esta palabra de salvación realmente es para todo público, y que por esa razón él ha hablado de las características que debe tener cada uno de estos públicos cuando están en el Señor. Finalmente ya estamos en, digamos, la parte final de la carta del apóstol Pablo a Tito, y entonces le da unas instrucciones finales. ¿Cuáles son esas instrucciones finales? En el verso 12 dice: cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno.
La primera cosa que quiero que hagamos aquí es buscar un poco acerca de estos nombres que aparecen aquí. Recuerden que los nombres son dones redentores y nos hablan un poquito de las personas, nos hablan mucho del carácter y nos hablan mucho también de sus padres, porque quienes eligen los nombres son los padres y algunos de esos nombres en la Biblia aparecen cambiados. La razón que estos nombres aparecen cambiados tienen que ver con el hecho de que no han sido nombres de edificación o declaran los nuevos nombres un don redentor, como en el caso de Abraham, que fue cambiado a Abraham, como el caso de Pedro, de Simón Pedro, ¿verdad? Que su nombre era Simón y que Yahshua le puso el nombre de Pedro, Petras o piedra, hablando de que lo haría estable, ¿verdad? Y en este caso, pues vamos a buscar la versión Reina Valera más, a ver qué nos revela. Buscamos la versión Reina Valera más, a ver qué nos revela acerca, por ejemplo, del nombre de Artemas. Y encontramos algo bien interesante. El número de Strong para la palabra Artemas es el 734 y es una contracción de un compuesto que es el don de Artemisa. Esto quiere decir que este hombre tenía padres que tenían creencia de idolatría y por eso le colocaron este nombre, el don de Artemisa, la cual era uno de estos demonios, una de estos dioses paganos. Entonces Artemas fue llamado de esa manera, pero Artemas se había convertido a Yahweh y estaba sirviendo a Yahweh. Y miremos el nombre de Tíquico, que es el griego con número de Strong 5190 y es Túgicos. La traducción es fortuito o afortunado. Todo esto lo hago para que ustedes tengan presente esto cuando vayan a elegir un nombre en la Biblia. No solamente escójanlo y pónganlo porque es un nombre que está en la Biblia, sino porque ustedes conocen el significado y la razón de ser, porque muchas veces toman nombres bíblicos, pero esos nombres bíblicos declaran cosas que no son de bendición. Este versículo está diciéndole al pastor de Creta, que era Tito, que cuando envíe a alguna de estas dos personas, ya sea Artemas o a Tíquico, se apresure a venir a Pablo en Nicópolis. Esto es bien interesante porque esta palabra Nicópolis o este nombre Nicópolis viene del griego con número de Strong 3533, que es ciudad victoriosa. Y ahí en ese lugar se iba a quedar el apóstol Pablo para pasar el invierno. Es decir, que lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era enviarle a Tito un pastor sustituto para que teniendo ese pastor sustituto, Tito fuera donde estaba Pablo pasando el invierno, que era en Nicópolis, y pudiera pasar también un tiempo con Pablo. Esto es bien importante y es bien interesante porque habla mucho de la paternidad de Pablo. Pablo le estaba ofreciendo paternidad a Tito y le estaba dando instrucciones a la distancia, pero también Pablo estaba diciendo, es necesario que vengas a pasar tiempo conmigo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos tiempo con la persona que nos está ministrando paternidad, podemos ser ministrados de manera mucho más profunda. No es lo mismo ministrar a una persona a la distancia o por medio de carta que ministrarla presencialmente, que convivir con ella, que estar con ella. Esto transforma todo. Así que Pablo lo estaba invitando a que pasara esos 4 meses de invierno con él. Por lo tanto, debía apresurarse Tito, puesto que esta carta, según se calcula y según todos los datos que encontramos dentro de la carta, fue escrita en el otoño. Y la idea era que Tito pudiera hacerlo o pudiera salir de Creta lo más pronto posible, porque una vez que entrara el invierno lluvioso,
y las nevadas y los hielos, ¿verdad? No le iban a permitir salir con facilidad de la isla de Creta. Entonces es bien importante lo que él le dice allí, por eso le dice, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, es decir, no permitas por ningún motivo que el invierno caiga sin que tú salgas, porque entonces no vamos a poder disfrutar del tiempo de invierno juntos, donde voy a poder ministrarte y voy a poder impartirte algo para que en la etapa siguiente del pastorado tú puedas también impartir sobre las personas que están contigo. Luego dice en el versículo 13, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad y para que no sean sin fruto. Es bien interesante el planteamiento del apóstol Pablo aquí, porque el apóstol Pablo está hablando de que tenía con él a un intérprete de la ley, pero que era un converso. Y esto es bien importante, porque resulta de que cuando nosotros interpretamos la ley a la luz de la cruz de Yeshua, cuando nosotros podemos interpretar la ley a la luz del nuevo pacto, la ley nos habla también del nuevo pacto. Por lo tanto, por ningún motivo hay una incompatibilidad entre la ley, que es antiguo pacto, y el nuevo pacto, que está confirmado por la muerte de Yeshua en la cruz del Calvario. Y es importante que esto lo tengamos claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la ley y el nuevo pacto? Lo que sucede con la ley y el nuevo pacto es que muchos de los que eran conocedores de la ley, además de la ley, practicaban costumbres, ¿verdad? Costumbres que iban de una generación a otra, y estas costumbres que iban de una generación a otra eran un agregado a la ley. De hecho, cuando nosotros hablamos de judaísmo, estamos hablando no solamente de ley, sino que estamos hablando de costumbres y rituales que fueron agregados a la ley, porque según los moré antiguos formaban parte del cumplimiento de la ley. Entonces, si eso es judaísmo, el que es judaizante no es el que practica la ley. El que es judaizante es aquel que no solamente practica la ley, sino que practica las tradiciones de los ancianos y las costumbres que venían de generación en generación y que no estaban apegadas a la ley, sino que habían sido agregadas por los moré de la época y que el judaísmo decía que eran inseparables. Estas fueron cosas que Yeshua confrontó varias veces. Por ejemplo, en una ocasión le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y él llegó y comenzó a decirle, mire, es que lo que contamina al hombre no es lo que entra por no lavarse las manos, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón del hombre. Y luego les dice a ellos, ¿y ustedes por qué invalidan la palabra de Yahweh por la tradición de los hombres? Ustedes por qué han invalidado el mandamiento de honrar a padre y a madre, y en vez de eso dicen ese es corbán, es decir, mi ofrenda es para Yahweh. Ustedes están fallando en eso, mas mis discípulos y yo no fallamos en el cumplimiento de la ley, porque cumplimos la ley y cumplimos los profetas. Entonces, no es extraño que aparezca aquí Zenas, intérprete de la ley, y también se menciona a Apolos, y dice que encaminen a Apolos y a Zenas con solicitud, de modo que nada les falte. Esto quiere decir que tanto Zenas
y Apolos eran misioneros. Eran misioneros que habían sido enviados por Pablo a diferentes lugares, a diferentes regiones, y la instrucción que estaba dando el apóstol Pablo para con Tito es que encaminara a estas personas, que los equipara con todo aquello que le faltara para que ellos pudieran realizar la buena obra que iban a hacer. ¿Por qué era una buena obra? Porque Yahweh ya había determinado que estos misioneros llegaran a los lugares donde el apóstol Pablo los estaba enviando, y de esta manera ellos estaban de alguna manera cumpliendo con una obra que ya había sido diseñada desde antes de la fundación del mundo para que anduviesen en ella. Le voy a recordar el texto de la palabra donde dice esto. La Biblia dice en el libro de Efesios, y voy a irme hacia allá, en el capítulo 2, en el versículo 10, porque es bien importante recordar esto, no solamente para los misioneros, sino también para los que no son misioneros, porque muchas veces el misionero abusa de su condición como misionero. Y entonces dice, es que Yahweh nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Es cierto que Yahweh nos mandó a hacer eso, pero también es cierto que cada uno de nosotros tiene un llamado específico, está llamado a una región específica y está llamado a gente específica para ministrarle. Y con ello viene un equipamiento en el Rúa para destronar las potestades, para destronar los principados, para destronar los gobernadores de las tinieblas, para luchar con huestes espirituales de maldad, para reprender a los demonios y poder ministrar en este sentido. Entonces mire lo que dice la Biblia, porque somos hechura suya. ¿Hechura suya de quién? De Yahweh, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Yahweh preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto quiere decir que Yahweh determinó lo que nosotros haríamos, ¿verdad? La Biblia habla no solamente de que nosotros tenemos determinadas las obras que hemos de hacer, sino también el lugar donde hemos de hacer esas obras y donde hemos de vivir. Mire lo que dice la Biblia. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué quiere decir eso? Que Yahweh determinó el tiempo donde tú debías vivir, pero también el lugar donde debías vivir y también las obras que debías hacer en ese lugar. Por lo tanto, no es de hombre decidir dónde vamos a hacer el ministerio. No es de hombre decidir en qué tiempo lo vamos a hacer. No es de hombre decidir cómo haremos el ministerio, pues el ministerio pertenece a Yahweh. Es Yahweh el que hace el llamado. Es Yahweh el que asigna los lugares. Y es Yahweh también quien determina las personas que caminarán con la palabra que nosotros llevamos impresa en nuestro ser. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo, por causa de ustedes cretenses y de todos aquellos que no son israelitas, yo he sido llamado para que ustedes puedan madurar. Y esa es la autoridad que tengo y es la autoridad que voy a usar. Por eso, cuando la gente decide irse de la iglesia, porque es que a mí me encantó cómo predicaron en tal lado y se llenó de emociones, de repente termina recibiendo una comida que no es para ellos, porque en esos lugares Yahweh no los ha colocado. Pero yo me voy a mudar de iglesia porque es que la que me queda más cerquita aquí, la congregación que tengo más cerca es tal. Sí, puedes tener esa congregación ahí cerca, pero si Yahweh no te ha llamado para congregarte en ese lugar, créeme, ahí no tienen el alimento para ti. Y como no tienen el alimento para ti, el alimento que tienen te va a dejar raquítico, te va a dejar desnutrido,
te va a dejar falto de alimento y eso no te va a permitir tener un crecimiento apropiado ni desarrollarte en el ministerio. De tal manera que estos misioneros habían sido enviadas con una palabra profética fiel impartida por el apóstol Pablo, que era el que estaba en autoridad, pero también Pablo estaba dando orden a todos aquellos que se congregaban con él, a todos aquellos que estaban bajo su autoridad, que aportaran para que aquella buena obra se pudiera realizar. Cuando un misionero está enfocado, cuando un misionero tiene de parte de Yahweh una asignación, tiene un lugar, tiene determinadas unas personas, todo aquel que invierta para que aquello se realice está invirtiendo en una buena obra. Tremendo esto que estoy diciendo, pero es una gran verdad. Es una gran verdad. Usted no invierta simplemente, póngame mucha atención lo que le estoy diciendo. Usted no invierta simplemente porque usted se emocionó. Usted invierta porque usted tiene la seguridad de que aquello que se va a hacer viene de parte de Yahweh y por lo tanto usted va a invertir recursos en una buena obra. Y en la medida en que usted invierta recursos en una buena obra, Yahweh abrirá las ventanas de los cielos y derramará más bendición sobre usted. ¿Por qué? Porque los recursos que usted tenía venían con una destinación específica y parte de esa destinación específica era invertir en esas misiones que Yahweh había determinado. Póngame mucha atención a esto porque aquí hay que enderezar a la iglesia y también hay que enderezar a los misioneros. Hay que enderezar a la iglesia porque la iglesia tiene que entender que yo no estoy hablando de diezmos. La iglesia tiene que entender que no estoy hablando de primicia, sino que estoy hablando de una ofrenda especial levantada para las misiones. Y hay que enderezar a los misioneros porque las misiones no se hacen, y entiéndanmelo en el buen sentido de la palabra, las misiones no se hacen vendiendo arepa, las misiones no se hacen vendiendo tinto. Las misiones no se hacen vendiendo bollo. Yo no estoy diciendo que estos oficios sean indignos, pero yo veo y he vivido en carne propia que los ministerios de misiones nos ponen a vender arepa para que lo que quede sea para realizar la obra misionera. No, señor, no hay ningún mérito a la iglesia cuando o haciendo un concierto o vendiendo arepa mandan a un misionero. El mérito está cuando la iglesia se levanta y pone una ofrenda voluntaria. Pone una ofrenda voluntaria para que el misionero vaya a hacer aquello. Y entendamos una cosa, todo esto va a servir para transporte, todo esto va a servir para salario. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de un salario. El obrero es digno de un salario. Y eso no excluye a los misioneros, porque los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. Pero es la iglesia la que tiene que apoyar. No es el misionero el que tiene que inventarse cosas para levantar recursos. Ahora, si los misioneros deciden ser biocupacionales, está bien, pero el grueso de los recursos del apoyo misionero tiene que venir de la iglesia. Porque cuando hablamos de predicar el evangelio a toda criatura, esto le ha sido entregado a la iglesia. Y el que no puede ir, entonces que aporte dinero. Y el que no puede aportar dinero, entonces que también haga oración. ¿Verdad? Haga oración. Pero si usted no quiere hacer ni chicha ni limonada, entonces Yahweh en cualquier momento va a tomar una decisión con usted, porque entienda que usted ha sido llamado
para que el evangelio sea predicado a toda criatura, aunque no todos podamos ir. Y con esto le estoy diciendo que cada familia por lo menos comience a orar por una ofrenda misionera. Una ofrenda que vamos a hacer a alguien que esté haciendo misiones, a alguien que esté haciendo la buena obra, y nosotros vamos a apoyar eso como iglesia. De hecho, yo me considero un pastor misionero. Yo vine a un lugar que yo no conozco a ministrar muchas veces a gente que no conozco, pero aquí me mandó Yahweh. Y somos misioneros, no misioneros establecidos permanentes, sino misioneros itinerantes. Esto quiere decir que hoy estoy aquí, pero mañana estaré en otro lugar del mundo también haciendo la buena obra. Y que tendré que preparar a gente para que se quede en los diferentes lugares, como lo hizo el apóstol Pablo. Pablo preparó a Tito y no dejó de comunicarse con Tito y no dejó de ministrar a Tito, y cada vez que se podía, Tito estaba con él, como en esta oportunidad en el invierno. Entonces es bien importante que nosotros podamos entender esto. Por eso dice el versículo 14, y aprendan también los nuestros, es decir, aprenda la iglesia a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Es decir, que este va a ser un buen fruto. Amén. Y finalmente, dice la Biblia en el versículo 15, todos los que están conmigo, es decir, que había un equipo. No era solamente Pablo, sino que había un equipo. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. Saluda a aquellos que nos aman porque han creído en Yahshua HaMashiach. Saluda a aquellos que nos aman y que por el amor a Yahshua se han hecho nuestra familia, se han hecho nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos en la fe podemos llegar a amarlos aún más que nuestra propia familia filial o carnal, pues la mayoría del tiempo están con nosotros. Y finalmente termina el apóstol Pablo diciendo, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Padre, queremos darte gracias. Aleluya. Queremos bendecirte. Queremos exaltarte. Queremos glorificar tu nombre. Queremos decirte, Padre mío, que te amamos, que eres nuestro Rey. Gracias por esta buena palabra que has derramado sobre nosotros. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia y tu amor han sido por siempre y han sido para siempre, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Bendiciones de Yahweh. Aleluya. Gloria a Yahweh.